Concilio de Jerusalén. Todo comenzó en Antioquía, ciudad de Siria, situada a 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Antioquía estaba junto al río Oronte, cerca al puerto de Seleucia, que era la confluencia de las rutas terrestres de Mesopotamia, Asia Menor, Egipto y Palestina. Antioquía fue capital de la provincia romana de Siria y tercera población del Imperio Romano. Ciudad cosmopolita, estaba conformada por habitantes griegos, sirios, judíos y romanos. La colonia judía era muy numerosa y gozaba de privilegios dentro del Imperio Romano. Sus habitantes siempre buscaron liberarse del dominio de los opresores. A esa comunidad se unieron cristianos exiliados de Palestina a raíz de la persecución y de la muerte de Esteban. La iglesia de Antioquía estuvo siempre muy influenciada por la cultura griega, helenista, pero también con mayor comprensión del Evangelio y más flexible frente a las prácticas judías. Una comunidad con gran sentido de apertura, pues tenía la capacidad de convivir en el pluralismo y de asimilar las diferentes culturas. Su gran dinamismo misionero era característico. Jerusalén, capital de la monarquía en tiempos de David y de Salomón, ciudad santa, centro religioso, morada del Arca de la Alianza y a su vez centro de la vida política y económica que se desarrollaba alrededor del templo, asentada en la cumbre de los montes de Judea, región sin agricultura y sin industrias. La primera comunidad cristiana fue la de Jerusalén, por lo que se la llamó la Iglesia Madre. Esa comunidad era muy respetada y seguía fielmente las normas del judaísmo, incluyendo la circuncisión de todo varón como señal de pertenencia a Dios. Jerusalén tuvo gran significado para los primeros cristianos porque fue allí donde sucedieron los acontecimientos centrales de la Pascua de Jesús y donde tuvo lugar el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La comunidad de Jerusalén estaba presidida por los apóstoles y fue ejemplo de vivencia comunitaria y de espíritu misionero. Fue el punto de referencia para las primeras comunidades cristianas. El concilio. Hay que reconocer la primacía de la iglesia de Jerusalén y el dinamismo misionero de la iglesia de Antioquía. Sin embargo, las dos iglesias siguen caminos divergentes. A la iglesia de Antioquía de Siria han entrado numerosos gentiles. La iglesia de Jerusalén está conformada mayoritariamente por antiguos judíos. Entre estos dos grupos de cristianos hay pocas cosas en común, salvo la fe en Jesucristo muerto y resucitado, y en los dos grupos se encuentran maneras diferentes de apreciar el bien y el mal, costumbres alimenticias opuestas. Los gentiles comen de todo, los judíos consideran impuros algunos alimentos. Esquemas doctrinales diferentes. Los judíos defienden la circuncisión y otras prácticas de la ley de Moisés para salvarse. A los gentiles les basta la fe en Jesucristo. La oración para los judíos consistía en una serie de bendiciones y oraciones que debían repetir a lo largo del día. Los gentiles oraban de otra manera, con más libertad. La noticia de los nuevos aires de Antioquía llegó pronto a Jerusalén y sus dirigentes vieron con malos ojos esta novedad. La situación se agravó cuando bajaron algunos de Judea a Antioquía para enseñar a los hermanos que la circuncisión era necesaria para salvarse. Hubo agitación y discusión bastante fuerte entre los llegados de Jerusalén y los cristianos de Antioquía, con Pablo y Bernabé a la cabeza. Para acabar con las tensiones y aclarar la cuestión, la comunidad antioquena decidió enviar una delegación a Jerusalén. Los enviados partieron encabezados por Pablo y Bernabé.
Allí fueron bien recibidos por los apóstoles y los ancianos. El concilio tuvo diversos momentos de reunión, los apóstoles con Pablo y Bernabé, y asambleas plenas con participación de los ancianos y cristianos de Jerusalén. El debate fue intenso y apasionado. Dice el relato de los hechos que hubo una fuerte discusión. Pablo y la delegación explicaron por qué las leyes del Antiguo Testamento, aun siendo importantes, no eran requisito para la salvación. Acentuaron que solo la gracia de Dios por la fe en Jesucristo puede salvar. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén al fin se convencieron. El concilio apoyó la posición de Pablo y Bernabé y decidió enviar una carta a la iglesia de Antioquía comunicándole las decisiones. Para destacar, el Espíritu Santo fue el verdadero protagonista en la solución del conflicto. Sin la fuerza del Espíritu no era posible llegar a un acuerdo y los participantes fueron dóciles a la acción del Espíritu. La fe en la persona de Jesús y el proceso de discernimiento permitieron que no se rompiera la unidad de la iglesia. Se quitaron las barreras discriminatorias, fronteras de raza, leyes excluyentes, tradiciones caducas. Los paganos fueron admitidos a la iglesia en igualdad de condiciones. Fue un verdadero avance en la apertura de la iglesia a los hombres y mujeres de todo el mundo. Los participantes en el concilio enseñaron a los cristianos y a toda la humanidad que los conflictos se resuelven con el diálogo, la capacidad de escucha y el análisis en un ambiente de amor fraterno. Los miembros del concilio enviaron a Judas y a Silas a la comunidad de Antioquía para que entregaran y explicaran la carta escrita que contenía las conclusiones a que habían llegado. El concilio de Jerusalén sigue abierto, pues siempre estamos en peligro de defender prácticas y tradiciones que no están acordes con las enseñanzas de Jesús.